¿Cuándo deja de ser un problema estético y se convierte en un problema médico? Nunca es un problema estético solamente, o sea, realmente es la punta del iceberg. ¿Qué pasa si me vale y me dejo las venas? Se abre la piel, por ende, si está la venita debajo, puede abrirse la vena y sangrar. Hola, ¿qué tal? Esto es MedTech, traído por doctores especialistas, el podcast donde entrevistamos a doctores certificados sobre procedimientos y cirugías de tu interés. El día de hoy tengo como invitada a la doctora Angélica Calderón, cirujano vascular con más de 8 años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Chihuahua. Y nuestro tema va a ser venas varicoides. ¿Qué tal, doctora? Buen día. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buen día, todo muy bien, todo en orden. Pues muchas gracias por darse el tiempo de hacer estas preguntas y por ver este tema. Ahorita pues empezando con el tema de las venas varicosas, cuando las piernas pues se ven así todas manchadas, llenas de venas de diferentes colores, bultos, ¿esto es normal? Claro que no es normal. No, aquí normalizamos mucho el que la mayoría de la gente tiene varices, sí, en algún punto hasta un 70% de la población lo va a tener. Sin embargo, no es algo que es normal, no es nada más algo visual. Tenemos un trasfondo ahí de cómo se mueve la circulación y que son principios de que ya hay afectación de esa circulación, entonces no es normal. ¿Qué son las venas varicosas? Las venas varicosas son básicamente vasitos sanguíneos que tienen que regresar la circulación desde los pies hacia el corazón para que esa se oxigene nuevamente. Entonces las venitas, como van en contra de lo que es la gravedad, tienen que ir con un flujo ascendente y van de los pies al corazón. Ese flujo, como va en contra de gravedad, pues tiene un poquito más de dificultad para subir. Y lo que pasa es que cuando permanecemos más tiempo de pie o más tiempo sentados, pues vuelve a caer esa gravedad y vuelve a tener que estancar esas piernas. Entonces, ese efecto de que se van dilatando con el tiempo, pues hace que las venitas se hagan aguadas de alguna forma. Entonces, pues se hacen como esa forma de serpiente o de viboritas y pues van generando problema de que se estanque esas. Ahí, entonces, siempre están básicamente nada más, de repente se hacen más visibles, ¿no? Más notorias. Exacto, hay venas normales en todo el cuerpo y hay venas varicosas o venas dilatadas, entonces ya sería como la vena enferma. ¿Es enfermedad como tal o es consecuencia de algo? O sea, si me salen es porque traigo mal algo y es una consecuencia o en sí es la enfermedad. Es una enfermedad que puede tener diferentes causas. Puede ser una causa primaria de una insuficiencia venosa primaria. Esto quiere decir que pues tienen factores que vamos a tener en cuenta para que pueda desarrollarse una enfermedad venosa. El primero y el principal pues es el antecedente familiar, que haya papá o mamá con varices en casa. Ya nos daría también un indicio de que tenemos muy alta probabilidad de nosotros tener. Otros factores como el trabajo, si trabajamos de pie, si trabajamos sentados, si cargamos cosas pesadas. La cuestión también hormonal afecta, es más frecuente en las mujeres, pero también no exime a los hombres de tener varices. Eso es bien importante que lo puntualicen, porque a veces dicen, no, los hombres no tenemos, claro que tienen varices, por los otros factores. Pero ahí, por ejemplo, doctora, que lo que está mencionando, igual en el caso de la pregunta, pero cuando uno está parado o hace cosas pesadas o todo eso, ¿no es como que una forma de ejercitar el cuerpo? O sea, el hacer ejercicio o mantenerse activo no es algo que ayude a que no te salgan, ¿no? Ahí está el punto, o sea, de que todo en exceso es malo. O sea, el asunto aquí es que no pasemos mucho tiempo parados o sentados. ¿Cuánto es mucho tiempo? Lo recomendable es que después de 2 horas que ya estuvimos en una sola posición, ya sea de pie o sentados, tengamos esa actividad y esa movilidad para que se esté drenando esa circulación. Ese es el punto del exceso. ¿Los deportistas de alto rendimiento están llenos de varices? Algunos en ciclismo, no sé si lo han notado un poquito, o pacientes que hacen pesas. ¿Por qué? Porque sí hay un aumento del flujo en esas venas, pero es un aumento compensatorio. ¿Qué quiere decir esto? El músculo se está ejercitando y tiene cierta presión que hace que también se vayan a esas venitas que están cerca de la piel, entonces se notan más las venas. ¿Cuándo es algo enfermo? Bueno, cuando un paciente que hace mucho ejercicio tuvo un antecedente de tener familiares con varices o que tiene la tendencia a desarrollar esas venitas, entonces puede ser que él desarrolle varices de una forma más temprana. Ok, hay diferentes tipos en lo que estoy investigando, que hay unos como que son arañitas y luego otros que son bultitos y luego otros que se ven así como ríos, ¿todo es lo mismo? O sea, ¿o hay diferentes tipos? Más bien son diferentes etapas de la enfermedad. Aquí tenemos una clasificación clínica que nosotros vemos o nosotros manejamos, es muy práctica, son básicamente 6 estadios. El primer estadio serían las arañitas que vemos como pues las ramitas apenas chiquitas y que a veces causan un poquito de molestia, pero no gran cosa. La etapa 2 es cuando ya esas venas son visibles o que a veces se botan por de fuera de la piel.
Es lo mismo una vena súper gruesa o una vena gruesecita pero pequeña o algo, pues ya se ven, entonces ya entran en esa clasificación de una etapa 2. La etapa 3 de la enfermedad venosa ya aumentaría cuando tenemos problemas de inflamación, o sea que esas venas ya son varias o son lo suficientemente grandes para que nos generen que nos hinchemos de las piernas. La etapa 4 es que se empiezan a dar cambios de coloración. ¿Por qué cambia esa coloración de la piel? Bueno, pues esa estancada va dejando una pigmentación. Recordemos que es sangre que no tiene oxígeno, entonces se va quedando eso y va deteriorando la sangre que tenemos ahí y se empieza a pigmentar y a lastimar esa piel. Entonces pasamos a la etapa 5 y la etapa 6. La etapa 6 es cuando ya tenemos incluso el daño de la piel que nos puede generar se abre esa piel. Y la etapa 5 es cuando tuvimos y ya se cicatrizó. Entonces, básicamente son las etapas de la enfermedad. No quiere decir que si tenemos inflamación y no tenemos varices, pues estamos en una etapa 0. No, o sea, me brinco incluso. Si tengo aunque no tenga una varice visible, si usamos el ultrasonido y revisamos y está nutrida por una varice, aunque no la toquemos, aunque no la veamos, pues ya estamos en una etapa 6. Por ejemplo, hay dos preguntas que se me vienen a la mente. Una es, cuando una varice deja de ser un problema estético, bueno, ahí como lo mencionó ya, del 1 al 6, como lo fue mencionando, ¿cuándo deja de ser un problema estético y se convierte en un problema médico? ¿En qué número? Y ¿hay algunas que siempre nomás son estéticas? Esa es la pregunta estrella. Nunca es un problema estético solamente, o sea, realmente es la punta del iceberg. Cuando ya salen arañitas, quiere decir que hay cambios ya en la circulación y hay que revisar que esté todo en orden. Podemos revisar y estar en esa etapa nada más, ok, pero nunca es meramente estético. Y la otra cosa que le iba a preguntar es, por ejemplo, cuando alguien tiene, ahorita que está mencionando la inflamación, ya ven que, por ejemplo, hay personas que tienen lo que es la pierna de elefante, que es porque tienen linfedema o lipedema. No me acuerdo cuál de los dos es, o creo que ahí, ¿cómo podemos determinar que la inflamación no es un linfedema, o es por la varice que está escondida en la vena? ¿Qué onda? Ok, de inflamación hay muchísimas causas, ni siquiera es nada más la cuestión vascular, o sea, vamos desde problemas del corazón, problemas del riñón, o sea, la inflamación nos dice muchas cosas que hay que buscar. Entonces, sí me llega mucho paciente con las piernas hinchaditas y que por lo general la mayoría traen algún otro problema. Cuando las piernas se hinchan mucho por varices es porque ya son muy visibles. Pero bueno, ¿cómo vamos a diferenciar que sea un lipedema, un linfedema o un problema de varices? Definitivamente con el ultrasonido. El ultrasonido nos va a decir si esas venas están dilatadas, si no, incluso la clase de la inflamación. Porque en la cuestión del linfedema, que también es un problema vascular, no lo vamos a tocar extensamente aquí, pero es una tercera circulación, que es la circulación linfática. Entonces, la cuestión del linfedema es un edema esponjoso. Nosotros lo aplastamos y se queda como un huequito con el dedo. Ajá. Eso es muy clásico de un linfedema. En la cuestión de la inflamación venosa, se inflama desde el pie y sobre todo en la parte del tobillo, que es la parte más baja de la pierna y es donde se estanca. Ahora, consecuencias de no tratarlo. ¿Qué pasa si me vale y me dejo las venas y así y se me rompe una? ¿Se puede romper Se o puede. no? Aquí el asunto, como platicábamos, en conforme va avanzando la enfermedad, lastima tanto la piel que se abre la piel y pues por ende, si está la venita debajo, puede abrirse la vena y sangrar. A eso se le llama varicorragia y si hay pacientes que llegan a urgencias sangrando porque son muy escandalosas, son bastante sangronas, digamos. Entonces sí, pues obviamente puede haber una hemorragia y hay que acudir a urgencias. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues comprimir, nada más. Elevar la pierna, si estamos solos en casa, levantar la pierna, apretar y no quitar la manita por 20 minutos. Esperar a que esa venita selle, poner un vendaje y acudir a revisión. ¿Qué pasa si nos vamos hacia el escenario más catastrófico, en un escenario grave? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más grave que puede pasar si soy de esas personas que digo que no me trato, me vale? Hay gente que utiliza miles de cremas o algo y dice que con eso se le cura todo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el escenario más grave, más catastrófico? Así como decir, puedes llegar a esto. Ok, si no atendemos las varices a tiempo, podemos tener varias consecuencias. Las principales y las más catastróficas son las venosas, que se abra la piel, varicorragias o que esas venitas que están ya expuestas o incluso casos de esas venitas muy aguadas pueden generar que la sangre se estanque y se coagule y se generan. Y ese coágulo se queda ahí en la pierna y se gangrena en la pierna, o se puede ir al corazón o al cerebro, o qué pasa con eso. Nunca se van al cerebro. Depende de la localización del trombo, es donde va a migrar. Si pueden migrar, si es una venosa profunda, por lo general esa circulación va a oxigenarse a pulmón, entonces puede generar una tromboembolia pulmonar. Si es una
o una tromboflebitis en una venita superficial que está cerca de la piel, por lo general esas no generan más conflicto que eso. Pero si una venosa profunda puede evolucionar a una tromboembolia pulmonar. ¿Puede llegar a una mutación esto? Depende. Cuando una es muy crónica, hay úlceras que incluso abrazan toda la pierna, o sea, se les cae toda la piel de la pierna, aunque parezca muy exagerado, pero sí tenemos varios pacientes de esa manera. Entonces, cuando esas tienen mucho tiempo y se infectan y tienen complicaciones mayores a eso, pues sí hemos tenido que indicar algún tipo de resección quirúrgica, limpieza, aseos. En lo personal no me ha tocado una amputación por una cuestión venosa, tratamos siempre de mejorar las condiciones y de curar las heridas, pero pues sí hay condiciones que están muy, muy graves con infección, sobre todo si tenemos una deficiencia de higiene. Cuando le llega a alguien así, con ya la mitad de la pantorrilla o algo así, me llama la atención cómo llegó a ese grado el paciente, o sea, ¿qué le dice? O sea, ¿qué le llega y le dice? No, pues es que no traía molestia o nomás traía, o sea, ¿qué le han comentado para que el paciente se haya permitido llegar? Porque supongo que debe ser súper doloroso, ¿no? Son muy dolorosas. El paciente por lo general no dice, o los familiares, tengo muchos pacientes que no les dicen a los familiares, no han visto las. A mí me gusta involucrar a los familiares, obviamente con permiso del paciente, pero porque también le damos un seguimiento, no ocultamos ese problema. Ellos sienten mucha culpa de no atenderse. A veces son pacientes con escasos recursos que pues no tienen cómo atender este tipo de cosas. El material de curación es caro, las medias de compresión son caras. Entonces, a veces por eso es que van retrasando el tratamiento y pues ocultan por esa culpa que sienten de no atenderse, no les dicen a la familia y va empeorando un círculo vicioso. Tengo pacientes con de 15 años, de 17 años, que poco a poco pues obviamente tarda en que se vaya cicatrizando, pero nos ha ido bastante bien y logramos ir cerrando esas úlceras. Pero el pobre pacientito anda con esa molestia durante tanto tiempo. Sí, aunque usted no lo crea. Y ahí, por ejemplo, a esa gente que nos escuche y que está padeciendo eso, ¿qué le diría como para generarles ese valor para que salgan del closet varicioso? A veces piensan que ya no tiene solución, que es algo con lo que van a vivir toda la vida. Claro que no, es súper importante acudir a revisión. De la mayoría de los casos que tenemos, tienen una causa principal que a lo mejor es que nunca han operado sus varices, que son las que están causando. Entonces, a veces les operan de injertos o alguna otra situación. El injerto no va a pegar en un lecho que está también lastimado. Entonces, hay que quitar la causa de la úlcera primero, que es mejorar esa circulación para que pueda cicatrizar y ya poner probablemente posterior un injerto o lo que vaya necesitando el paciente dependiendo de la gravedad, pero tienen solución. Ok. Aquí algo que siempre damos entender en el programa y en nuestro portal es que la gente siempre acuda con doctores y que verifique que tiene la cédula profesional, en este caso la cédula de especialidad. ¿Quién es el especialista más indicado para tratar? Yo sé lo que me va a decir, de todas maneras para que la gente lo escuche. ¿Quién es el especialista indicado para tratar este tipo de problemas de las venas? Es muy importante que revisen siempre, no solamente con la cuestión vascular, sino con cualquier médico que acudan que tenga su certificación, que tenga su cédula, porque sí hay mucha gente que se mete en varias áreas, no por pelea de profesiones, vaya, pero sí es importante que acudan con alguien que sepa del tema. Son casos complicados y a veces lo obviamos, decimos unas arañitas, no pasa nada, nos vamos al spa, ahí me lo quitan con láser, pero no quitamos el origen y no vemos si hay un problema real de circulación. Entonces es bien importante que acudan con especialistas certificados, con cédula profesional. El más indicado pues es el cirujano vascular. Existen otras ramas de certificaciones, de flebología, algunas otras cosas, me van a odiar por decir esto, pero pues realmente no es lo mismo que una especialidad como tal. Entonces sí tenemos más experiencia, sí tenemos un poquito más de pacientes que están hasta más complejidades de las situaciones y lo podemos resolver ya sea obviamente con tratamiento, puede ser incluso con tratamientos mínimamente invasivos como escleroterapia o incluso llegar a hacer un procedimiento quirúrgico y pues estamos totalmente calificados para hacer eso. Cirujano vascular y angiólogo es lo mismo. En realidad el nombre completo de la especialidad es angiología, que es la parte clínica, cirugía vascular, que es la parte técnica como tal, y endovascular, que es la parte de procedimientos mínimamente invasivos. Si empiezo a notar yo que voy en etapa 1, ¿no? Con las venitas y esto y lo otro, ¿hay algo que pueda hacer yo desde mi casa para tratar de postergar un poco el que pase a otras etapas?
Sí, lo principal que todos podemos hacer son las medidas de higiene venosa, es lo primerito. Y pues, ¿qué es esto? Es mantener sobre todo la postura, de que muchas veces cruzamos las piernas por mucho tiempo o estamos sentados en malas posiciones, que nos hace que también la circulación no sea tan óptima o no regrese de manera óptima. Y también al estar ya más de 2 horas sentado o parado, levantarse, dar una caminada, cambiar de posición. A veces en el trabajo pues no es tan probable que podamos levantar los pies, ¿verdad? Pero si estamos en casa, acostarnos 10 minutitos y volver otra vez a lo que estamos haciendo. El elevar los pies hace que por gravedad regreses. Entonces, mantener como esa actividad de reposo y actividad, que no sea solo constante en una sola posición. Por ejemplo, ¿hay un área en la pierna o en las piernas donde pueda ser un área que me deba enfocar a revisar a ver si tengo venas? O para saber si hay alguna parte que diga, enfócate en esto primero o puede ser donde sea. Casi siempre la parte donde empiezan a dar problemas es en tobillo, porque es la parte más baja de la pierna. Entonces, por gravedad, se estancan ahí en la parte del tobillo. Hay que revisar. Si yo padezco de algún tipo de venas, telarañas, etcétera, usar medidas de compresión es algo que me ayuda o en ocasiones sí es mejor no te las pongas. No, las medias de compresión están indicadas casi en todos los pacientes. Lo ideal sería que fuéramos a revisión para ver qué tipo de compresión necesitamos. Dentro de las mismas medias tenemos grados de compresión. Entonces, por lo general, un paciente sano, joven, que es activo, pudiera utilizar la compresión inicial. ¿De qué depende? Bueno, hay compresiones de grado médico, entonces sí tendríamos que como hablar un poquito más de eso. Ya lo veríamos a lo mejor en otra sección específica con las medias, porque tenemos todo un tema con eso. Pero la mayoría pudiéramos usar la compresión más ligera, ¿no? Ya cuando necesitamos, por ejemplo, un paciente que ya tiene otros antecedentes, problemas de diabetes, problemas de presión alta, hay que revisar que su circulación arterial esté bien para no comprimir y lastimar esa circulación a costa de la circulación venosa. Entonces, pues lo ideal, pudiéramos tener una revisión para tener la indicación de medias, sería perfecto. ¿Cuál es ahorita el mejor tratamiento en el 2026? ¿Qué es el mejor tratamiento que hay ahorita actualmente para tratar las venas? Depende de la etapa completamente. Se inicia pues medidas de higiene venosa, que es lo que platicábamos. Ahorita también voy a meter en esta parte lo que son las medidas de compresión. O sea, la media de compresión entra como una prenda de uso diario, no es una media como tal, como estamos acostumbrados a las medidas de abuelitos. Hay muchas prendas de compresión, como que calcetines, medias al muslo o una calceta larga que es hasta el muslo, leggings de compresión, calceta deportiva, calceta para diabético, calcetín de vestir, para mujer, para hombre, o sea, hay mucha variedad ya en el mercado, que es lo primero que todo el mundo le huye y es lo más efectivo. ¿Por qué? Porque es la parte preventiva. Desde ahí, como prevención y tratamiento, es una parte fundamental del tratamiento de la insuficiencia venosa. Ok, y ya para problemas más graves. Luego continuamos después de las medidas de higiene venosa con lo que son los medicamentos. Los medicamentos varía dependiendo mucho del síntoma del paciente, pero básicamente son flebotónicos. ¿Qué es esto? Si nos tomamos un paracetamol o un ibuprofeno, pues va a quitar el dolor, ¿no? Pero no vamos directo al problema. El flebotónico actúa en las paredes de las venas. Yo les explico a mis pacientes que son como si fueran globos. Cuando nosotros inflamos un globito con agua, se dilata, lo vaciamos y vuelve otra vez a su tamaño. Las venas literalmente así son con esa elasticidad. Entonces, ¿qué pasa cuando permanecemos mucho tiempo con el globito lleno? Pues se hace más delgadita la pared, lo vaciamos y ya está aguado. Así se ven las varices. Entonces, los flebotónicos lo que ayudan es a mantener ese tono de las venas, a que no se hagan tan aguaditas y que estén circulando de una manera más comprimida, que esté constantemente esa circulación. Ayuda con síntomas de dolor, pesadez, cansancio, porque ya no se estanca tanto ese está circulando. Todo eso para tratar de evitar la cirugía, ¿no? No, en realidad son sintomáticos, nos ayudan a paliar los síntomas, o sea, que el paciente se sienta mejor, pero no quita la vena, no la desaparece y no la cura. O sea, eso ya protege la pared de las venitas, ayuda a que las que están sanas todavía se mantengan bien, pero ya cuando tenemos una varice visible, no hay pomadita, crema, medicamento que la quite. Únicamente tratamientos ya más avanzados, que vamos a la siguiente etapa de los tratamientos. Esas venitas las podemos cicatrizar de alguna forma, que se utiliza un tratamiento que se llama escleroterapia. Nosotros lo conocemos pues más coloquialmente como las inyecciones para las arañitas. ¿Qué es lo que hace este medicamento? Al entrar el medicamento en la vena, forza como una cicatrización. Hacemos que esa venita se lastime de una manera controlada, se cierra y de ahí ya se cicatriza esa venita. Entonces ya no vuelve a aparecer. Tenemos un mito clásico. Las venas vuelven a aparecer. ¿Para qué te las tratas? No vuelven a aparecer. Más bien es que hay que cuidar las que están sanas para que no se hagan venas varicosas o no se enfermen esas venitas.
O sea, como que si ya te las tratas, cambia tus hábitos para que no te vuelvan a salir, ¿verdad? O sea, es como si te resfrías una vez, ya te tratas y Pues luego ya sigues cuídate. saliendo sin camisa, ajá. O Claro, sea, pues te vas a volver a enfermar, ¿sí me explico? O sea, claro. tenemos muchas venas, no nomás es una. Exacto, son muchísimas venas, o sea, por eso es que podemos quitar las que ya están enfermas e incluso no generamos un cambio perjudicial para el cuerpo. Eso es algo bien importante. Todo el mundo me pregunta, bueno, si cierras esas venitas, las quitas, ¿qué pasa con la sangre? Ah, bueno, la sangre pasada por esas venas va a pasar por las venitas sanas, se redistribuye y ya no se está afectando la piel con esas que estaban ya malas. ¿Y no han usado sanguijuelas para vaciar las venas? Es que el objetivo no es vaciarla, el objetivo es que esa vena ya no funciona, o sea, que ya no pase sangre, la puedo vaciar y se va a volver a llenar. O sea, tiene varias ramitas por donde le va a llegar sangre, entonces no tiene ningún sentido vaciarlas. Se vacían cuando se llega a tapar, o sea, que hay un y que genera dolor para el paciente, lo que puede hacer es quitar ese para que ya no tenga tanta molestia cuando son venas superficiales, que es lo que hacíamos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ahorita ya hay otros tratamientos que podemos utilizar para irlo desvaneciendo y que mejore. Hay heparina tópica, se coloca donde está el coagulito para que se vaya deshaciendo y genere pues alivio al paciente. Hay muchos tratamientos médicos que son alternativos a esos. ¿Qué sigue de esto de la escleroterapia? No es exclusivo como por escalones, podemos utilizar varios tratamientos conjuntos, de hecho casi siempre utilizamos varios tratamientos conjuntos, pero pues es una etapa menos invasiva. ¿Qué sigue de ahí? Pues la parte quirúrgica. Las cirugías desde mínimamente invasivas con diferentes tipos de técnicas. ¿Qué es esto? Técnicas de láser, técnicas de radiofrecuencia, técnicas de pegamento incluso para que sellamos esa vena, o la técnica quirúrgica convencional, que era extraer la venita completa. ¿De qué depende qué voy a decidir? Bueno, la verdad es que en mi caso yo trato de individualizar cada paciente. Hay pacientes que se favorecen más de un tratamiento con láser, hay pacientes que se favorecen más de retirar la vena completa, de hacer una ligadura de todos los demás paquetes de venitas que tienen. Entonces, sí es un caso muy individualizado. A veces llaman y preguntan, ¿cuál es el costo? Pues es muy particular de cada paciente. ¿Y la cirugía, cuando hacen cirugía, lo tienen que hacer en hospital o lo hacen en consultorio? No, todo tratamiento quirúrgico debe ser en quirófano. Lleva los estándares clínicos de la limpieza, la asepsia y antisepsia para que esté la mayor seguridad para el paciente. Se hace con una anestesia regional, es decir, de la cintura para abajo. El paciente está despierto, pero sí le damos un tequilita, les digo yo, para que se relajen un poco. Es un poquito de medicamento, una sedación, para que estén tranquilos también, porque a veces van un poco nerviosos. Dos preguntas. Una, ahorita mencionó, ¿este tipo de situaciones está relacionado de alguna manera con diabetes? No, directamente no. No, nada La que ver. diabetes afecta la circulación arterial y aquí estamos hablando de la circulación venosa. Entonces, realmente no hay tanta relación en esta parte. Sí hay un daño endotelial con la diabetes. ¿Qué es esto? El endotelio es toda la parte que recubre la parte de adentro de toda la circulación, de todas las venas, ¿no? Entonces, hay un daño endotelial, pero no directamente que tengamos diabetes y vayamos a tener varices, pero sí que tengamos diabetes y tengamos un problema arterial. Y algo que en el caso, pero me he fijado que algunas personas traen como que medias de compresión en el brazo. ¿Puede salir este tipo de venas varicoides en los brazos? No tanto por las ¿O venas en alguna otra varicosas. parte? Usamos mucho las mangas en pacientes, sobre todo que han tenido un antecedente quirúrgico, que les retiran los ganglios. Ya sea, por ejemplo, lo más habitual es en les quitan los ganglios de la axila y como esto es un problema pero ya más del sistema linfático. Esos ganglios linfáticos hacen que se hinche el brazo y nos ayudan las mangas para tener un drenaje, no tanto por cuestión de una insuficiencia venosa. ¿Sirven de algo? ¿Hay alguna crema esa que dice que para las arañitas y esto y lo otro y así sirven? Bueno, depende del objetivo. La crema sirve principalmente para hidratarnos. Esas lesiones les da mucha picazón a los pacientes porque esa estancada o esa desoxigenada pica. Entonces es súper importante mantener bien la hidratación para que no tengamos lesiones, pero es la única parte en la que las cremas nos ayudan o nos apoyan más. O cremas que disminuyen la comezón médicamente o dermatológicamente funcionan bastante bien, pero para quitar las venas, o sea, no, les da alivio. A lo mejor hay unas que tienen mentol que sienten fresco, pero realmente no quitan las varices. ¿Algún remedio casero que diga usted que le llegó a Clásico. alguien y luego, ajá, hay esto, y que usted le dice, no, por favor? Clásico, el romero con alcohol, que se lo ponen en la venita y desaparece, o algunas otras hierbas que se ponen de repente, sobre todo en las ponen de todo. Yo lo que les recomiendo es que no se pongan algo extraño porque también esas son irritantes, sobre todo abierta la piel. Es importante revisar con un médico sí o sí y evitar remedios caseros porque lastiman más. Algo que le haya tocado que alguien dice, aparte de ponerse alcohol en las
ha de arder horrible, ¿no? No, o sea, en la venita no abierta. Ellos dicen que con un algodón, bueno, hay muchos TikTok incluso que salen que con un algodón con romero se ponen en la vena y desaparece. Pues claro que no. O sea, eso sí, no, de plano no. ¿Qué más? Que lleguen muy clásico con las varices. Pues eso de pincharlas, todavía hay gente que se las pincha para que se vacíen y pues no pasa nada, sangran poquito y ya de todas maneras se les queda su vena. O sea, no hagan eso, por favor, no pinchen las venitas. Mi sentido común me dice que no lo hagas, pero no sé, que te den un masaje ahí cuando tienes todas las venas y así. Eso es como que generarte un trombo sí te puede ayudar de algo. No, ahí más bien es que si nosotros estuvimos mucho tiempo en una posición y podemos tener un y le das masaje, sí lo puedes mover o incluso les duele mucho. Entonces, pacientes que tienen mucha inflamación y les dan masajes no es recomendable. Tienen riesgo también de que estén moviendo o lastimando más esa parte si llega a generarse un... No que por el masaje se genere el sino que si ya traemos uno y damos masaje, podemos mover o migrar esa situación. Cuando ya tengo una varice, ¿todas se tienen que operar o no necesariamente? No necesariamente, depende de la etapa en la que estemos. Es importante revisar cómo está el paciente, hacer el ultrasonido, ver qué tantas varices tiene, si son varices profundas o varices superficiales. Y tenemos nosotros medidas, si las venitas están dentro de la medida normal o si salen de esta, pues ya pasan a un plano quirúrgico. Pero no todas las varices se operan, es importante revisarse. Hay pacientes que llegan y me dicen, yo no me quiero operar, a ver, tranquilos, vamos a ver cómo está, yo le voy a dar un diagnóstico, le voy a decir qué es lo mejor para usted y usted decide, aunque vaya a la consulta, no quiere decir que se tiene que operar. O sea, es importante que sepa dónde estamos, nada más. Aquí, si alguien va de fuera, ¿sabe usted, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, por los tiempos y todo eso, es mucho más barato? ¿Algún paciente le ha tocado que le ha dicho, ay, es que está más barato acá? Sí, tenemos muchos pacientes de Estados Unidos justo. Aquí el único problema es que por lo general ellos quieren venir y hacer todo el tratamiento en un día. Entonces realmente no se puede. Son tratamientos que duran tiempo. Incluso hay pacientes que duramos 6, 7 meses dependiendo si necesitan escleroterapia. Yo tengo que esperar entre una sesión y otra cierto tiempo. Entonces para acabar con todas las varices no se puede en un día. Tienen un proceso de cicatrización. Es importante que vengan a revisión y ya dependiendo de la revisión yo ya les puedo decir cuál es su plan de tratamiento y pues ya sea por lo general van y vienen cada 2 meses o cada 3 meses y vamos avanzando poco a poco con esas varices, pero no se puede hacer un tratamiento en una sola sesión. Siempre necesitamos la valoración inicial y ya de ahí ver qué tratamiento se requiere, ¿de acuerdo? ¿Puede empezar la valoración inicial en línea o tengo que estar ahí con... Por lo general podemos hacerlo en línea. Es importante revisar al paciente, sería lo ideal, pero sí entiendo que pacientes por la lejanía necesiten cierta orientación, podemos hacerlo. Yo les pido nada más que si se puede que tengan un ultrasonido de donde vivan ellos, que les hagan un ultrasonido Doppler de sus venas. Con eso me orienta mucho a mí para poder saber cómo está y qué tratamiento es candidato o no. Aquí dos preguntas. Uno, si ya soy candidato y me hace un procedimiento, ¿cuánto tiempo tengo que planear estar ahí en Chihuahua o donde me vaya a ir más o menos cuánto tiempo tengo que quedar? Y si ya me hice el procedimiento, por lo que hice de que no te sientes tanto tiempo, etcétera, etcétera, ¿en cuánto tiempo estoy listo para poder subirme a un avión o viajar en carro? Ok, por ejemplo, en la cuestión de tratamientos mínimamente invasivos como una escleroterapia, pueden viajar al mismo día sin problema porque van con sus medias de compresión. Llegan, les hago el tratamiento, se ponen sus medias y van a casa sin problema. En cuestión de una cirugía lleva un poco más de tiempo. Por lo general los operamos, entran por la mañana, salen por la tarde, es una cirugía ambulatoria, salen caminando y de ahí les doy un periodo de revisión entre 7 y 10 días, los vuelvo a revisar, veo que todo esté correcto y ahí es cuando les digo pueden ir a casa. Hay pacientes que viven cerca, o sea, aquí a 1 hora, 2 horas, ellos después de la cirugía van a casa y regresan a la revisión sin problema. Para un avión yo creo que sí sería posterior a los 6, 7 días, ver que esté todo en orden, si van a tener que hacer un viaje más largo, revisar que la cirugía esté bien y puedan ir a casa con calma. Pues muchas gracias, doctora, por su tiempo. Aquí vamos a dejar su tarjeta digital y recuerden que si tienen alguno de estos síntomas, aquí también dejamos el link a nuestro portal donde pueden encontrar doctores todos con cédulas y que todo y que les pueden brindar el tratamiento. Esto fue MedTac. Muchas gracias, doctora, y pues la dejo para que cierre. Muchas gracias a todos. Yo lo que les recomiendo es cuidar sus piernas, mantener su circulación óptima, hacer ejercicio y cuidar sobre todo el estar mucho tiempo parado o mucho tiempo sentado. Nos vemos pronto, que estén bien. Gracias. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción
encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.